Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Jenny. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bienvenidos de regreso. Esta clase comenzará un poco diferente, porque antes de adentrarnos en el tema que nos corresponde estudiar el día de hoy, primero vamos a recordar una fecha importante en la historia de nuestro país. ¡La batalla de Puebla! Exactamente, Jenny. Y este suceso ya lo estudiamos anteriormente en nuestras clases. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo que fue en los tiempos de Benito Juárez, quien después de la Guerra de Reforma tuvo que suspender el pago de la deuda a países extranjeros porque México no tenía dinero para pagar debido a la crisis en que se encontraba el país. Claro, la Guerra de Reforma trajo consecuencias severas para nuestro país. Y una de ellas fue la crisis económica que orilló al presidente Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con países como Francia, Inglaterra y España. Después de suspender la deuda, estos países enviaron tropas a las costas mexicanas para atacar. Exacto. Pero, gracias a la diplomacia mostrada por el gobierno de Benito Juárez, se llegó a un acuerdo para evitar el ataque y renegociar la deuda. Inglaterra y España estuvieron de acuerdo y se fueron, abandonaron el territorio nacional. Sin embargo, el gobierno francés no estuvo de acuerdo y comenzó una intervención armada en México. Recuerdo que el ejército francés era uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados. Así es, y a pesar de eso, Jenny, en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, el ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, salió victorioso y venció al ejército francés. Uy, se me pone la piel chinita solo de recordar la batalla de Puebla y lo que aprendimos en esas clases. Y ahora sí, maestra, ¿de qué va a tratar entonces nuestra clase de hoy? Pues el día de hoy hablaremos de un periodo muy interesante en nuestra historia que corre de los años de 1940 a 1970 más o menos. Durante estos años, México consolidó un sistema económico moderno basado en la industrialización y esto supuso cambios profundos en la vida cotidiana de la población y en la relación que se estableció entre esta y el Estado. Y, para adentrarnos en este periodo, he traído un fragmento de una novela corta que se llama Las batallas en el desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Este libro cuenta la historia de Carlos, un niño que vivía en la Ciudad de México a finales de los años 40 y que día a día se sorprende por los cambios que estaba viviendo nuestro país en aquella época. Les invitamos a que escuchen este fragmento y anoten todo lo que les llame la atención de la narración de Carlos. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda, dijo ella.
Luego Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban y derramaban tinta viscosa. Eran la novedad absoluta aquel año en que por primera vez usábamos tintero, manguillo, secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, cañón que disparaba cohetes de salva, cazabombardero de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico, apenas comenzaban los plásticos, tren eléctrico Lionel, radio portátil. No llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México, dijo Jim. No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes, todo fue producción militar. Hasta la Parker y la Sherbrooke, leí en selecciones, fabricaron en vez de plumas materiales de guerra, pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llamaba tu mamá? Mariana, le digo así, Mariana, no le digo mamá. ¿Y tú? No, pues no, a la mía le hablo de usted, ella también le habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim, no te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana, y nos sentamos, yo frente a ella mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si como, pensar que estoy hambriento. Y si no como, creerá que no me gusta lo que hizo. Y mi monólogo interior: mastica despacio, no hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers, platos voladores. Sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan, jamón, queso, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad, no se moleste. Del fragmento que acabamos de escuchar, podemos rescatar varios elementos que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra clase. Maestra, me pareció hermoso el fragmento que nos presentaste. Y hay varias cosas que llaman mi atención. Por ejemplo, cuando Carlos dice que los niños de la Segunda Guerra Mundial no tenían juguetes, porque todo era producción militar. Pero yo creo que se equivocó, porque supongo que se refería a la Primera Guerra Mundial, que ya habíamos estudiado en clase. Pues no se equivocó, Jenny. Vamos a explicar esto. ¿Recuerdas que en clases anteriores hablamos sobre cómo los regímenes fascistas y totalitarios llegaron al poder en algunos países de Europa? Sí. Recuerdo que dijimos que llegaron al poder por diversos factores, como la crisis económica y política, y el deseo de recuperar la grandeza de estos países. Así es. Las tensiones acumuladas después del fin de la Primera Guerra Mundial y luego por la crisis de 1929 ocasionaron un gran malestar social y una radicalización de las ideologías nacionalistas y autoritarias que en pocos años hicieron estallar un nuevo conflicto armado conocido como la Segunda Guerra Mundial. ¿Otra guerra mundial? La Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este conflicto se vieron implicadas las principales potencias mundiales. Por un lado estaban los aliados, encabezados por Francia, Gran Bretaña y posteriormente por Estados Unidos, la URSS y China. Y por el otro lado estaban las potencias del eje, formados por la alianza entre Alemania, Italia y Japón. Pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Cómo se relaciona la Segunda Guerra Mundial con los juguetes de los niños de los años 40 que mencionó el fragmento de Batallas en el Desierto? Voy para allá. Mira, durante la guerra, los países en conflicto tuvieron que adaptar su sistema productivo y sus recursos al uso militar, de modo que la industria pesada se volvió más importante que la de bienes de consumo. Es decir, se preocuparon por producir carros de combate, artillería, aviones, explosivos, armas. Y pues en medio de la guerra, la producción de juguetes realmente no era una prioridad. Por eso en la novela dice Carlos que ellos no tuvieron juguetes en este periodo. A este cambio en la forma de producir es lo que se le conoce como economía de guerra. Ya entiendo. Resultaba más importante producir recursos para continuar la guerra que para la diversión de niñas o niños. Oye, maestra, ¿y en este conflicto México participó? Sí, aunque no desde el principio, sino hasta 1942. La participación de México en la guerra se dio tanto en el ámbito militar como en el económico.
En el siguiente video, el historiador Beremundo Carrillo nos brindará más información acerca de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo y presten mucha atención. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Beremundo Carrillo, soy historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y hoy vengo a platicar con ustedes de un tema muy importante para la historia del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes están muy familiarizados con este tema. Decenas de películas, muchas de ellas muy populares, han retratado diversos aspectos de este conflicto. Ustedes me dirán, esto es cierto, sin embargo rara vez aparece México. Bueno, tengo que contarles hoy que en realidad fue muy importante para nuestro país. Si bien no fue escenario de las grandes batallas que ocurrieron principalmente en Europa, sí impactó este conflicto en aspectos económicos, políticos, sociales de nuestro país. Asimismo, significó una transformación para la vida de millones de mexicanos. Al iniciar la guerra, en septiembre de 1939, tras la invasión de Polonia por las tropas nazis, la opinión pública de México estaba muy dividida. Por una parte, había quienes simpatizaban con las que serían conocidas como las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón. Otra parte de la población simpatizaba con los llamados aliados, encabezados en este momento por Gran Bretaña y por Francia, y a los cuales sumaría Estados Unidos. Si bien la postura inicial de México fue de neutralidad, fue claro que había que prepararse para la guerra. México había asumido varios compromisos en esa misma década en el sentido de solidaridad panamericana. ¿Qué significaba esto? Que si había una agresión contra un país americano, todos responderían en conjunto. Al asumir la presidencia, Manuel Ávila Camacho determinó que era necesario proteger al país. Para eso, nombró a Lázaro Cárdenas encargado de preparar esta defensa, sobre todo en la región del Pacífico, temiendo un posible ataque japonés. Al mismo tiempo, se enfocó en el área del Caribe, pensando en que era necesario mantener la dinámica del comercio en esta región. Bien, a finales de 1941, Estados Unidos sufrió un ataque de parte de Japón en una de sus bases militares en Hawái. Esto provocó que, siguiendo los acuerdos que tenía de solidaridad panamericana, México rompiera con las potencias del eje. La entrada del país a la guerra, sin embargo, se dio hasta mayo del siguiente año, cuando 2 barcos mexicanos fueron hundidos en el Pacífico por submarinos alemanes. Este hecho provocó que México participara activamente en la guerra en 2 sentidos. Por un lado, desde un campo militar, por el otro, desde un campo económico, ambos muy importantes y trascendentales para la guerra. En el campo militar, el caso más conocido es el del famoso Escuadrón 201, un grupo de pilotos mexicanos que se fueron trasladados a Asia para combatir a los japoneses. Sin embargo, no fue la única participación militar. Aproximadamente entre 15 y 20 mil mexicanos participaron formalmente dentro de las tropas del ejército aliado combatiendo a las potencias del eje. Esta participación militar fue complementaria de una participación más grande que fue una participación de carácter económico. ¿En qué consistió esto? Bueno, México brindó alimentos, brindó materias primas como minerales, como petróleos y también manufacturas, es decir, productos salidos de sus fábricas que se necesitaban en los países que estaban en guerra. Al mismo tiempo, cerca de cientos de miles de mexicanos partieron a los campos y a las fábricas de Estados Unidos para suplir a los campesinos y a los obreros que se habían ido a la guerra como soldados. Para México esto fue muy importante porque le permitió cerrar temas conflictivos con Estados Unidos que venía arrastrando desde muchos años antes, algunos incluso desde la Revolución. Por ejemplo, cuestiones como el tema de la expropiación petrolera se lograron resolver. También la deuda externa, es decir, el dinero que México debía y que había recibido desde el extranjero y que no había podido pagar por los altos intereses durante mucho tiempo, en esta coyuntura la negociación le permitió que se pudiera resolver este problema que venía arrastrando. El impacto mayor para México, no obstante, fue que puso consolidar un proceso de industrialización. ¿En qué consiste este? En que pudo desarrollar una industria propia, fábricas, carreteras, infraestructura que le permitió un crecimiento económico muy importante durante la segunda mitad del siglo XX. De este modo, de ser un país que se dedicaba sobre todo a las labores del campo, ahora se convirtió en un país que se dedicaba
o que tenía una fuente de ingreso muy importante en las actividades industriales, en las fábricas, que comenzaron a hacer que las ciudades crecieran. Uno de los casos más importantes de crecimiento, por ejemplo, fue el de la Ciudad de México, que en este periodo duplicó su población. En este sentido, México contribuyó también a la consolidación de instituciones que después ayudaron a garantizar la paz en la segunda mitad del siglo XX, como la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, la próxima vez que ustedes vean una película sobre la Segunda Guerra Mundial, es importante que piensen que también tuvo un impacto en nuestro país y en cada una de sus regiones. No olviden, por favor, ponerse el cubrebocas y lavarse las manos. Pues sí, como se mencionó en el video, México no solo participó en el campo de batalla, sino que además abasteció de alimentos y materias primas a los países aliados y así colaboró con mano de obra para cultivar los campos agrícolas y en menor medida también para trabajar en las fábricas de los Estados Unidos. Y por lo que entendí, mejoró la relación con Estados Unidos. ¡Qué bueno! Porque había algunas empresas estadounidenses que seguían molestas por la expropiación petrolera y la nacionalización de ferrocarriles, ¿verdad, maestra? Sí. En general, desde la lucha contra Victoriano Huerta, allá en la Revolución Mexicana y hasta 1942, ese fue un periodo con momentos de mucha tensión para las relaciones entre México y Estados Unidos, porque se dieron varios conflictos. Por ejemplo, la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz, o la expedición punitiva contra Pancho Villa. Y luego, ya en los tiempos de Lázaro Cárdenas, como bien dices, Jenny, las relaciones se tensaron cuando la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles mexicanos desplazó a las empresas petroleras y ferrocarrileras estadounidenses, ocasionando así el disgusto del gobierno de Estados Unidos, que tomó represalias contra el nuestro. Fue gracias a la firma de los convenios de cooperación económica justo durante la Segunda Guerra Mundial que la relación entre México y Estados Unidos se fortaleció. Ahora, veamos la siguiente imagen. A ver, estudiantes en casa, ¿qué pueden observar en esta imagen? ¿Qué creen que represente? Por las barras y las estrellas, me parece que una de esas personas representa a Estados Unidos. Y el otro brazo, que sostiene un sombrero de charro, debe representar a México. Estoy de acuerdo. Sí, este cartel se publicó como parte de la propaganda que buscaba difundir la creencia en la fuerza y la unión incondicional de las naciones aliadas. La imagen que acabamos de ver cumplía la finalidad de hacerle saber a todos que México y Estados Unidos estaban juntos para enfrentar la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. ¡Claro! Ahora entiendo por qué Carlos, en el fragmento que escuchamos al inicio, habla de los sándwiches asados, el queso, la mayonesa, la mostaza, y que eran todo lo contrario al pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde. ¡Ay, ya se me antojó! Ay, a mí también. ¿Pero por qué crees que menciona eso? Supongo que en esos años no solo se fortaleció nuestra relación económica con Estados Unidos, sino también la cultural, ¿no, maestra? Exactamente, Jenny. Sí, este fortalecimiento de la relación económica y cultural entre México y Estados Unidos se tradujo en cambios profundos en los estilos de vida de la población mexicana a partir de la década de los 40. De estos, el cambio más significativo fue consecuencia del acelerado proceso de industrialización y su consecuente urbanización, que propició la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Si el mundo estaba saliendo de una gran guerra. Así es. Al terminar la guerra, los países europeos quedaron devastados, porque la mayoría de los enfrentamientos se libraron en su territorio, pero también porque resultó una tarea muy difícil volver a cambiar el sistema económico desde una economía de guerra, centrada en la producción de armas y de insumos para el combate, hacia una economía nuevamente centrada en la producción de bienes y servicios. Pero no a todos les fue tan mal, después de la guerra. En contraste con Europa, el final de la guerra dejó reforzada la economía estadounidense y esta, a su vez, benefició mucho la economía de México. Claro, porque México lo apoyó durante la guerra. Claro, pero y no solo por eso, Jenny, sino también porque desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, el proyecto nacional se centró en impulsar el proceso de industrialización y así se sentaron las bases para que durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho lograra avanzar este proceso. Recuerden, allá en casa, que durante la administración de Lázaro Cárdenas fue el auge del reparto agrario.
además de que se logró la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles, como ya dijimos. Y estos dos elementos fueron imprescindibles para alcanzar la industrialización del país. Así, con una nueva estructura de la propiedad de la tierra y con un nuevo control sobre los recursos y los medios de transporte y comunicación, el Estado mexicano se abrió camino en los años de la posguerra. Entonces, además de la relación económica con Estados Unidos, México tuvo que sentar las bases para alcanzar su propio proceso de industrialización. Exacto. Y esta industrialización no solo se impulsaba gracias a las relaciones con Estados Unidos, porque a partir de la administración de Ávila Camacho se implementó una política conocida como desarrollo estabilizador. Y esta lo que buscaba era concretar la industrialización de México adoptando un modelo económico basado en la sustitución de importaciones. ¿Y de qué trata este modelo? A ver, suena raro, pero vamos a analizar su nombre para que podamos comprender de qué se trata. A ver, recuerden allá en casa, que una importación es lo que se trae desde otro país y sustituir significa cambiar o reemplazar. Entonces, si conocemos el significado de estas dos palabras, ¿qué creen que quiera decir sustitución de importaciones? Cambiar lo que traemos de otro país y reemplazarlo con... Pero, maestra, ¿con qué lo reemplazamos? Pues la idea de este modelo era reemplazar las importaciones con productos nacionales. Es decir, producir aquí en México lo que antes se conseguía de fuera, tanto bienes de consumo como de servicios. Y así también se aumentaban los impuestos sobre los productos que venían del extranjero y se les daban facilidades a los productos mexicanos para que estos circularan más. Este modelo tenía el objetivo de promover el crecimiento económico a través de la industrialización para generar empleos, redistribuir el ingreso entre sectores sociales e industrias diferentes y de manera fundamental, este modelo buscaba darle un mayor control al Estado sobre la economía, para así asegurar nuestra independencia económica respecto del exterior. Ahora entiendo. Otro de los comentarios de Carlos, justamente. A ver, ¿cuál? Cuando dijo que se trataba de los comienzos del uso de los plásticos para productos de uso cotidiano. Le pusiste mucha atención al fragmento, Jenny? Y espero que nuestros alumnos y alumnas en casa también hayan notado eso. Y sí, como bien dices, un principio básico de la sustitución de importaciones consiste en procurar que el país que produce las materias primas desarrolle la capacidad para transformar y producir mercancías con esas materias primas, en lugar de vendérselas a otros países. Maestra, ¿y este modelo funcionó? En gran medida, sí. Entre 1940 y 1970, México vivió un periodo de prosperidad económica que nunca antes se había visto. Hubo una importante inversión gubernamental en infraestructura industrial y agrícola y se produjo una etapa de rápida industrialización. En estos años, el Estado era visto como un protector e interventor de los procesos económicos, pero además asumió la función de un Estado benefactor, porque para sostener el proceso de industrialización fundó instituciones e iniciativas de apoyo y seguridad social para atender la educación, la salud y la vivienda. Esta etapa, de gran esplendor, se conoce como el milagro mexicano. Oye, maestra, en el video que vimos escuché algo que me pareció muy interesante. Que México ayudó durante la Segunda Guerra Mundial mandando gente a Estados Unidos para trabajar en el campo. ¿Es cierto? Sí. Esta alianza es lo que se conoce como el Programa Bracero. Y este fue un acuerdo diplomático entre México y Estados Unidos que inició en 1942, en plena Guerra Mundial, y estuvo vigente hasta 1964. ¿En qué consistió este acuerdo? Pues mira, fue un acuerdo para permitir el ingreso temporal a Estados Unidos de trabajadores migrantes mexicanos que se ocuparon principalmente en las labores del campo, y de esta manera se compensaba la falta de mano de obra que se había generado pues, como consecuencia del estallido de la guerra y el reclutamiento de hombres estadounidenses para el frente de batalla. O sea que era un acuerdo para permitir que los mexicanos migraran y trabajaran en el campo de Estados Unidos y de esa forma no perder la producción del país. Así es, exactamente. Aunque los trabajadores mexicanos se necesitaban sobre todo en el campo para producir los alimentos que sostenían a todo el país,
También se ocuparon mexicanos en las fábricas de vehículos de guerra y armamento y en el mantenimiento de vías férreas. Ay, maestra, esta clase se puso muy optimista sobre la historia de México. Parece que ahora sí, todo se va a solucionar. ¿Ah, sí? ¿Y qué te da esa impresión? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, México concretó un proceso de industrialización. Mejoraron sus relaciones con países extranjeros. Se implementó el modelo de sustitución de importaciones para producir en México lo que hacía falta. Se vivió el milagro mexicano y además el problema de las tierras se estaba resolviendo con el reparto agrario. Todo pinta muy bien, por lo menos en esta época para México. Pues sí. Aunque económicamente México estaba pasando por una de sus mejores épocas, había otros elementos en tensión que tenemos que considerar, Jenny. Por ejemplo, en esta época, con el fin de garantizar el orden y la paz social, los gobiernos mexicanos buscaron controlar a los líderes sindicales con el fin de someter a los trabajadores a las empresas y al gobierno. Aún hay mucho que aprender sobre este tema, pero se nos terminó el tiempo. A lo largo de esta clase aprendimos cuál fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que sucedió en dos sentidos, de manera militar, pero también de forma económica. Aprendimos que una de las principales aportaciones de México a la Segunda Guerra Mundial fue la alianza con Estados Unidos como parte del programa Bracero, que permitió seguir atendiendo el campo y alimentando a los soldados. Así es. Este proceso fue tan acelerado y visible que en su momento se le conoció como el milagro mexicano. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, maestra Cecilia Vargas. Nos vemos la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Un milagro mexicano de historia de 5º grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos en la próxima. A continuación, educación física. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.